La prédica de hoy, el tema 21, es la relación de los pámpanos y la vid y el labrador. La relación de los pámpanos con la vid y con el labrador. Estamos, recuérdelo, en la serie En la Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. Estamos en la segunda parte del curso, ya terminando, una santidad para deleitar el corazón de Dios y del hombre. Es el título general de toda esta segunda parte. Y el tema 21 de hoy dijimos que era la relación entre nosotros, los pámpanos, la vid verdadera, Jesucristo, y el labrador, el Padre, nuestro Abba Padre celestial. Y el pasaje sigue siendo ahí en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 5 al 7, al 8, perdón. San Juan 15, 5, lo voy a leer en la Reina Valera, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. En este versículo 8, en la palabra de Dios para todos, dice de esta manera: ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto. ¿Cómo daremos honra al Padre Celestial? Dando mucho fruto. Y así demostraremos, habrá evidencia en nosotros de que somos sus seguidores. ¿Seguidores de quién? De la vid verdadera, de Jesucristo. Cristo, fíjense, comenzó la segunda parte de su curso sobre la santidad, afirmando que Él era la vid verdadera, ¿no? Pues está en el capítulo 15, versículo 1. Ahora, en el versículo 3, en el mismo capítulo 15, repite la afirmación: yo soy la vid, dice el Señor. No obstante, no se trata de una mera repetición, como se desprende de un análisis que sigue en esta afirmación en estas dos ocasiones. En el versículo 1, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hizo hincapié de este modo en la relación entre los pámpanos y el labrador, en el versículo 1. ¿Y qué más? Y en los cuidados que el labrador realiza a favor nuestro, a favor de los pámpanos. Mas aquí en el versículo 5 que acabamos de leer del pasaje principal de hoy, dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, dando a entender que lo que quiere enfatizar a partir de ahora es el estatus de los pámpanos en relación a ¿qué cosa? A la vid, a Él. Los creyentes no son, dijimos, la propia vid, como Israel fue en el Antiguo Testamento al principio. No nos corresponde esforzarnos para ser la vid. ¿Cuántos saben de eso? ¿Verdad que andan muchos cristianos tratando de esforzarse, tratando de ser ellos los proveedores de los nutrientes para el crecimiento cristiano? No es así. Y es muy importante aprenderlo de esa manera. Gracias a Dios no es así. No nos pide a nosotros ser la fuente de luz del mundo, nomás ser la luz que refleja esa fuente. No somos el alimento espiritual por esencia, no, sino que compartimos ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el pan de vida. Cristo es la luz verdadera, la luz que descubre la oscuridad de nuestros pecados y nos señala de pecadores, pero también ilumina toda nuestra existencia. Cambia todas las perspectivas de lo que éramos antes y de lo que ahora somos, seres de luz. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Cuántos dicen que son seres de luz? Amén. Amén. Somos seres de luz. Compartimos de la luz verdadera. Cristo, el gran yo soy, Él es la vid. Los creyentes son, por la gracia de Dios, los pámpanos de esa vid.
Con todo el enorme potencial que esto lleva consigo, hay un potencial claro. Y de nuevo hay que dar gracias por este potencial también. Porque cuando somos cristianos, tenemos ese propósito que podemos empezar en Cristo a realizar. Antes no podíamos. Mas sin embargo ahora podemos dar gracias a Dios que tenemos las fuerzas en el Espíritu recibido de hacerlo. Sin embargo, los creyentes, recordemos, no somos más que, dijimos, ramas, los pámpanos, no la vid, por lo cual no podemos ni vivir, ni pensar, ni actuar de una manera independiente. ¿A qué cosa? A la vid. Lo repito porque es algo importante. Los creyentes no son más que pámpanos, por lo que no podemos ni vivir, ni pensar, ni actuar de una manera independiente de esa vid. No podemos hacerlo independientemente de Cristo. Entender en verdad esto que acabamos de mencionar haría de nuestras vidas mucho, pero mucho más fácil. ¿Verdad que sí? Nos ahorraría muchísimos problemas y ciertamente lo está haciendo en nuestras vidas. Vayamos de nuevo a la afirmación inicial que Jesús dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Nos percataremos que viene entonces esta afirmación de Cristo seguida por 4, ¿qué cosa? Afirmaciones. De esta afirmación que dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, se derivan 4 afirmaciones más. Número 1, la seguridad de que el permanecer en Cristo conlleva siempre una recompensa. Siempre, no lo olvide, tenemos una recompensa para los que permanecemos en Cristo. En el versículo 5, no lo busque, yo se lo leo, dice: el que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto. Esa es la recompensa. Que el cristiano, si sigue permaneciendo en Cristo y persevera en Cristo, va a llevar mucho fruto. Segunda afirmación que se deriva de la de yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La segunda afirmación es una advertencia, mis hermanos, una advertencia respecto a las consecuencias de no permanecer en Cristo ahora. Lo contrario. En el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el proceso natural, ¿verdad? Literal, de los pámpanos que no permanecen en la vid. Cuando una rama es cortada de la vid, ¿qué pasa? Se seca. Y después los recogen, los llevan ahí, los recogen, los amontonan, y cuando ya ven que están ahí, los echan en el fuego. ¿Y en el fuego qué hacen? Pues arden, se queman. La tercera afirmación que se deriva de yo soy la vid y ustedes los pámpanos, la tercera afirmación es una invitación ahora. Una invitación a colaborar con el labrador pidiendo su ayuda. Repito, la tercera afirmación que se deriva de yo soy la vid y ustedes los pámpanos, nos sitúa en esa relación, es una invitación a colaborar, a participar con el labrador, pidiendo ¿qué cosa? Su ayuda. Dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vamos a ver este tan mal usado pasaje bíblico, que yo lo usé un montón de veces mal, porque así me enseñaron, claro. Vamos a ver hoy cómo es correctamente aplicado en esta tercera afirmación de Cristo. Esta tercera afirmación se derivó de ¿qué afirmación principal? De la relación de la vid, ¿con quién? Con nosotros, los pámpanos, muy bien. No perdamos de vista eso. Y en eso, esta afirmación es una invitación. Esta relación con Cristo es una invitación. La tercera es una invitación a colaborar, a participar con el Padre, Abba Padre, el labrador, pero pidiendo su ayuda. Y veremos eso bien.
Y el cuarto y la última afirmación que se deriva de esta relación con Cristo es un recordatorio. Un recordatorio de que el Padre es glorificado cuando los pámpanos llevan mucho fruto. ¿Cuándo es glorificado el Padre? Cuando nos convertimos al cristianismo. Aquí no dice eso. Cuando nos ponemos bien religiosos, cumplimos todas las tradiciones cristianas y aprendidas desde nuestros antepasados. Aquí no dice eso. Dice cuando llevamos mucho fruto. Esa es la clave del cristianismo, mis hermanos. El Padre, ¿usted quiere glorificar al Padre? Darle honra al Señor, al Padre Celestial, al que lo salvó. Amén. Bueno, entonces hay que llevar mucho fruto. Y siendo nomás cristianos, no alcanza. ¿Qué es? Hay que llevar mucho fruto. En el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es importante esta afirmación. Y vamos a ver la primera y la segunda que están interrelacionadas, la primera y la segunda afirmación. El pámpano que permanece, dijimos, y el pámpano que no permanece. La seguridad de que si permanecemos en Cristo y Él en nosotros, llevaremos mucho fruto es incuestionable, no se puede cuestionar. Solo hace falta reflexionar en quién es la vid. Nada menos que el propio yo soy el Todopoderoso. Él es la vid. No lo busque en Marcos, ya cito todos los evangelios menos el que debe. Juan, capítulo 8, versículo 24, el Señor dice, por esto les dije que morirán en sus pecados, le dice a los religiosos, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Bueno, entonces, ¿cómo se nombra él mismo el Señor Jesús? Yo, el gran yo soy, Dios. Es un ser divino. Entonces, nos hace reflexionar la primera cuestión de que esta seguridad que tenemos es porque la vid es Dios. Y Él hizo la promesa. Y Él hizo la promesa de que proveerá todo lo necesario. Mas a esta seguridad, mis hermanos, que tenemos en Cristo, el Señor añade una explicación que también resulta ser una advertencia en sí. No es solamente suficiente como vid. A ver si me explico. No es suficiente que sepamos que Cristo es la vid. ¿Sí lo entiende? Recién dijimos que no es suficiente darle la gloria siendo cristianos. Es lo mismo. No es suficiente diciendo, no, Cristo es el Señor. ¿Usted cree en Jesús? Sí, creo. Amén, gloria a Dios. Y sí, ya está ahí. Y ya, no creo. Eso no es suficiente, mis hermanos. Sino el entender y el saber que Él es la única vid que existe, la única vid que es verdadera. Sin mí o fuera de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer fuera del Señor? Nada. Todo lo que hagamos fuera del Señor, entonces, ¿qué significa? Que no tiene trascendencia espiritual, o sea, en lo eterno, eternal. Eso, por ejemplo, cuando uno habla con los hijos, siempre les recalca eso. Yo siempre se los digo. Ya Toby ya es mayor de edad. Yo hablo mucho de eso. Le digo, mire, esto lo haces por tu trabajo. Tú tienes que ser cabeza de una familia, mantener a tu esposa y a tus hijos. No me vas a venir a pedir dinero a mí. No. Tú vas a mantener tu familia. Tú vas a ser responsable. Y es más, el Señor te va a dar para poder ayudar a tus hermanos. Y quizás a mí, ¿verdad? De viejito. Ya me agarré, ¿verdad? Sí. Pero es el ciclo de la vida. Pero no podemos esperar que lo que hacemos en esta vida como trabajo o en lo secular, le decimos, ¿verdad? No, eso no trasciende. Eso es para el día y día, para poner comida y sustento, para sustentar a mi familia, para sacar adelante en el sentido de proveerles un techo y lo básico, ¿no?, a la familia, pero el proveerle lo trascendental no está ahí, está en la vid, está en las palabras de Jesucristo. Por eso fuera de Cristo, imagínense, nomás yo hablándole de que no, te tienes que esforzar y trabajar y ser un gran, pues en el caso de él, un gran jugador, un deportista, Angie, ¿no?, una gran científica y no sé qué, y después digamos que lo logran.
¿Y después qué? Se van a morir. Y ese dinero lo van a malgastar sus hijos, mis nietos o quién sabe quién. ¿Sí me entiende? Por eso dices, fuera de mí el Señor, nada puedes hacer que tengan verdadera trascendencia en lo eternal. Y eso es lo principal. Sin desechar, volvemos, lo temporal, ¿verdad? Lo tengo que recalcar porque ya dicen, no, el hermano nomás es puro espiritual. No, estoy diciendo que hay un balance, ¿no? Pero hay prioridades, mis hermanos. Y esto es lo que el Señor nos muestra. Y es bien claro el Señor. No es extremista, es realista. Cristo no es solo un salvador entre muchos salvadores, quiere decir. No es una fuente de fuerza espiritual entre varias fuerzas espirituales. Vieron que muchos hermanos, hay hermanos que van a las cartas a checar el futuro, o hay, quién va a ser mi esposo, mi esposa, o cómo me va a ir en el negocio. Algunos dicen, no, yo no checo las cartas, pero van a gurús, a gente que es más, que consideran más espiritual que ellos. ¿Cuál es la diferencia que consultar cartas? ¿Sí me entiende? Si usted tiene al Dios Todopoderoso morando en usted, ¿por qué no le consulta al único que es verdadero, que vale la pena, que lo ha amado, a pesar de nuestras deficiencias? Mis hermanos, Cristo es la única vid verdadera y no hay otra cosa. Sin Él, nada trascendental podemos hacer. La deidad, mis hermanos, no cuenta como si fuese una vid más. Hay muchas deidades. No. Por definición, fuera de Cristo, nada se puede hacer. Fuera de Él. Y tampoco, mis hermanos, vendrá el día cuando habremos recibido a Cristo, pues mucho conocimiento, digamos, mucha gracia, mucho poder, mucho entendimiento. Y entonces podamos nosotros actuar con una eficiencia y una productividad excelente durante un tiempo y así poder estar por nuestra propia cuenta, prescindiendo de Él, de Cristo. Imagínense, Cristo me dio toda la fuerza, todo el conocimiento, Él puso la palabra, Él murió por mí. Por eso ahora yo tengo un conocimiento elevado, soy un ser trascendental elevado y puedo prescindir de Él. Eso tampoco, eso es algo que lo comento porque ahora es otra nueva rama que se está ahí, no voy a nombrar específicamente cuál es, pero se está dando este tipo de aberraciones. Lamentablemente, mis hermanos, el ser humano así somos. Empezamos a agarrarnos y una vez que el Señor me empieza a nutrir y a dar cosas, luego no las creemos. Y ya prescindimos del imprescindible, del gran yo soy. No cometamos ese error. Sí es lamentable. Sin embargo, vivimos a menudo nosotros mismos, nosotros que conocemos la sana doctrina, como si ese fuese el caso. Y hay que saberse hacer una evaluación de nuestros corazones de esto. Fíjense, y luego de todo esto que estamos hablando, sigue una advertencia todavía aún más grave, más solemne que hace el Señor. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En la traducción del lenguaje actual, ese es el versículo 6, dice así, al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Eso es lo triste, que no es que no haya consecuencias, sí hay consecuencias. Y el Señor nos los está diciendo bien solemnemente, explícitamente, que sí las hay. Lo primero en lo que hay que fijarse en cuanto a esta situación tan trágica es que quien da el primer paso es la persona, nosotros, nuestras personas. Él o ella no permanece en Cristo. ¿Sí entiende? O sea, no es que el Señor se alejó, la vid se desarraigó y se fue por otro lado. No. Es yo o las personas no permanecen en Cristo. Eso es lo trágico de la situación. No es que la vid lo ha cortado. Al decir esto, Cristo fíjense bien, deja a un lado la metáfora. ¿Se dan cuenta que estaba en una metáfora, en una parábola?
Y de repente empieza a hablar de manera literal y directamente, en que en mí no permanece, dice. Ya nos dice de una manera directa. No está diciendo exactamente lo mismo que dijo en el versículo 2, ¿se da cuenta? Allí se trataba de un pámpano en Cristo que nunca produce fruto. Nunca produce fruto alguno hasta que el labrador interviene y ¿qué hace? Lo quita. Son casos, sí, no son muy así, qué seguido vemos esos casos, pero hay de esos casos. El Señor advierte y advierte y advierte, y esa persona si endurece y endurece el corazón, va a llegar un momento en que lo quita. Directo el labrador. Pero en este caso que estamos leyendo ahora, sin embargo, es la persona y no el labrador quien toma la iniciativa. ¿Se da cuenta? Aquí cambia. Son las personas, somos nosotros, los pámpanos, que pues no las creemos ya y ya tomamos la iniciativa de separarnos, no permanecer en Cristo, por lo cual se quita a sí mismo el pámpano. ¿Qué clase de persona actuaría así? Es la pregunta, ¿verdad? Es la pregunta que uno lo dice. Pues, ¿qué clase de persona puede actuar de esa manera? Bueno, en el caso mío, como yo lo hice, yo sé qué clase de persona, una clase de persona como yo, ¿verdad? Bien imperfecta, y cuando uno recibe mala doctrina, pues se le hace fácil pecar. Se le hace fácil blasfemar el nombre de Jesús. Se le hace fácil quitarse de la vida. ¿Qué clase de persona actuaría así? Una primera respuesta la encontramos en el capítulo 13 que ya leímos al principio, ¿no? En lo que allí se nos dice acerca de ¿quién? De Judas Iscariote. No lo busque, en el 13:30, para el que anota, dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, Judas salió, dice, inmediatamente del aposento alto y era ya de noche. ¿Recuerdan eso que vimos al principio de la serie? Ahora bien, la salida de Judas fue literal y física, ¿verdad? No fue una metáfora. Abrió la puerta del aposento y sí salió físicamente. Al ser de noche, las tinieblas, la oscuridad, pues eran literales, verdaderas. Físicamente ahí se veía, estaba oscuro. Pero era mucho más que esto también, ¿verdad? Que lo físico y lo literal. Al salir Judas se separaba de Cristo, ¿se lo ve? Y de los demás discípulos. Y no fue una separación física de poca duración. Se separó porque ya hacía tiempo que se había alejado espiritualmente de ellos. Quizás al principio él fue con un corazón sincero. Pero al ver que, híjole, esto no es como yo pensaba. Anda caminando, no anda en caballo, nos hace andar como pordioseros pidiendo comida siempre de pueblo en pueblo. No pide ofrendas cuando hace milagros. No tenemos, solamente tenemos una sola ropa y unas solas sandalias para vestir. Esto que no me cuadra. Seguramente pensó este Judas. Y entonces como tenía la bolsa decía, por lo menos de aquí le agarro, ¿verdad? Porque hay mucha gente muy generosa y de aquí le agarro. Fíjese, se separó porque ya hacía tiempo él había tenido un corazón que se había alejado totalmente de Dios. La iniciativa había sido ¿de quién? De Judas. ¿De quién fue la iniciativa de separarse, de salir físicamente? Del aposento alto. ¿De Judas? Había él decidido hacerlo porque él ya, su corazón espiritualmente ya estaba bien alejado de Cristo. Había decidido traicionar a Cristo el Maestro. Y no obstante, recordaremos que Cristo no lo echó fuera. Eso es algo importante que mencionar. ¿Se acuerdan que dijimos esto en las primeras enseñanzas de esta serie? Que Cristo no fue el que lo echó fuera, porque hay gente que piensa que el Señor insinuó para que se largara el traidor, ¿no? Pero sabiendo aún el Señor que las intenciones verdaderas, traicioneras de Judas, él, recuerdan que dijimos que le ofreció el bocado de amistad. El primer bocado en una cena se lo ofreció ¿a quién? A Judas, que es una simbología, ¿verdad? De ofrecerle un bocado a un amigo en confianza.
o al de más confianza. En ese caso, Jesús conocía sus malas intenciones, pero lo que quería es agarrar la confianza del Señor, porque Judas sabía qué significaba esa simbología de darle el primer bocado de pan en la cena. Si Judas se hubiese arrepentido, confesado su error y solicitado perdón, aún podía haberse quedado en la mesa, ¿verdad que sí? Pues sí, él no se sentiría incómodo, su corazón estaría tranquilo, pero ¿lo hizo o no lo hizo? No lo hizo así. En lugar de ello, él salió a la noche más oscura y las tinieblas con las que se encontró no eran solamente las tinieblas de las horas nocturnas, eran las tinieblas espirituales donde no puede haber ningún amanecer, nunca jamás. ¿Qué ocurrió entonces con Judas, el hombre que había sido apóstol? Fíjense, de los 12, los principales, con el privilegio de representar a Cristo ante el mundo, pero que había abandonado a Cristo. ¿Qué le ocurrió a ese Judas Iscariotes? Pues ni siquiera lo acogieron los sacerdotes en los que él obtuvo las ganancias de la venta. Aquellos le habían pagado a Judas para su traición, pero no lo aceptaron como suyo. Eso está en Mateo 27 para el que anota versículos 3 al 10. 27, 3 al 10. ¿Y qué pasó con Judas entonces? Se suicidó. Y la tierra que había procurado con el dinero de su traición se convirtió en su tumba. Hechos 1, 15 al 26 para el que anota. Fíjense qué manera de terminar. De principal discípulo del Señor Jesús. De apóstol, ¿a qué? A traicionero y a suicida. Ahora volvamos a considerar la manera en cómo el Señor describe el destino de la persona que no permanece en Él. En el versículo, vayan al capítulo 15, versículo 6 de Juan. ¿Cómo el Señor describe el destino de la persona que no permanece en Él? Tras describir su defección con un lenguaje llano y literal, el que no permanece en mí, ¿verdad? Es literal. Reanuda la metáfora ahora, de vuelta el Señor vuelve a la metáfora. Al pasar a un lenguaje directo, renueva la metáfora de la vid y los pámpanos para explicar las consecuencias de no permanecer en Cristo. ¿Qué es lo que ocurre con un pámpano literalmente que no permanece en la vid, sino que se separa de la vid? Pues el labrador lo recoge y lo echa fuera de la viña, claro, donde desconectado de la vid, ¿qué le pasa a la rama? Se seca. Cuando esté seco, la gente lo recogerá junto con las demás pámpanos que se han secado y los echará en una hoguera. Los pámpanos que ya se han separado de la vid son inútiles, no sirven para nada. Nuestro Señor echa mano a estos procesos literales como metáforas para describir, ¿qué cosa? La ruina espiritual que sobreviene ¿a quiénes? A los que no permanecen en Cristo. Hay una ruina espiritual. Los que vivimos esta ruina espiritual, híjole, o sea, yo he vivido la ruina posmaterial y también la espiritual. Y si le hago una comparación de lo que yo viví en mi propia carne, ¿verdad? En mi propia experiencia, ni se compara a lo material. En lo material podemos chillar y decir que no tenemos techo, pero miren, hasta los que están en las calles, ¿verdad? Viven. Pero en la ruina espiritual, uno siente un vacío interminable, hermanos. Es imposible describir en pocas palabras. Pero eso es lo que dice el Señor que sobreviene. ¿A quiénes? A los que no permanecen en Cristo. El apóstol Juan, el que está escribiendo este evangelio, es testigo, claro, de esta solemne advertencia del Señor. Él mismo emplea unos años más tarde un lenguaje muy semejante para describir
a ciertos falsos maestros de aquel entonces. Vayamos juntos a ese pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22. El lenguaje es muy similar de la que utilizó su maestro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Dice así: hijitos, ya es la última hora. En la Reina Valera dice los últimos tiempos, ¿no? Y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora, los últimos tiempos. Versículo 19, salieron de entre nosotros. ¿De dónde salieron? De entre nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas. No les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En primer lugar, los llama como el Señor. Bueno, por medio del apóstol Juan, anticristos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, ¿no? Y ustedes oyeron, nosotros oímos que el anticristo viene. ¿Cuántos saben que el anticristo viene? Y el sistema del anticristo pues está gestando, lo vemos en todos lados en el mundo. No hay que ser un profeta, ¿verdad? Para saber eso. Es que ya en estos tiempos ya es tan evidente, ¿no? Que nomás prendiendo la televisión o viendo el YouTube o las redes sociales, luego se sale todo. Bueno, ahí vieron lo de las Olimpiadas, ¿no? Ahí vienen de todo, ¿no? Sabemos nosotros que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Juan nos habla de muchos anticristos. Y luego arremete contra el carácter gravemente peligroso de las enseñanzas de estos anticristos, de estos falsos maestros. ¿Quién, así dice él, quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es difícil de imaginar, mis hermanos, una herejía, una blasfemia que sea más fundamental que esta. Decir que Jesús no es el Cristo, el Hijo de Dios. No obstante, lo asombroso que es que estas personas, habiendo sido miembros de la iglesia y muy probablemente muchos de ellos maestros, pastores y líderes en las iglesias, Juan dice de ellos que salieron de nosotros, lo cual naturalmente no podía haber dicho si no fuese porque ellos sí salieron de alguna iglesia cristiana. Sí los reconocía como que antes enseñaban ahí, eran líderes ahí, servían allá. Esto significa que habían sido creyentes verdaderos, estos falsos maestros que Juan los describe como anticristos. Habían sido creyentes verdaderos, nacidos de Dios, auténticos hijos del Padre, y que por el motivo que fuese, habían dejado de ser creyentes y habían perdido la salvación. ¿Es esto la idea que Pablo quiere dar en primera de Juan capítulo 2? Que Juan quiere dar el apóstol aquí. De ninguna manera. No habla de eso. Juan nos dice con toda su autoridad apostólica, mis hermanos, dice de esta manera: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La palabra griega que aquí Juan emplea, es la misma que emplea nuestro Señor Jesús para describir la permanencia en la vid y en él. Si se da cuenta, esa es la analogía que quiero hacer. Se trata, mis hermanos, de personas que jamás habían sido creyentes, aunque durante mucho tiempo habían profesado ser creyentes. No, yo soy cristiano. ¿Usted cree en Cristo? Sí, amén.
Jesucristo es el Señor, Él murió en la cruz por mí. Y sin duda, mis hermanos, la iglesia los veían como tales, ¿verdad? No, pues el hermano tal, el hermano mengano, pengano, perengano, ahí están, siempre estuvieron ahí, desde hace décadas los conocemos, bla, bla, bla. Y tal vez hasta eran respetados, al parecer sí eran respetados como maestros, eran líderes, eran quizás pastores por los miembros de la comunidad. Por eso Juan le escribe preocupado esta segunda epístola a los hermanos. Parecían estar en Cristo. E incluso después de alejarse estos hermanos, tanto de la doctrina como de la compañía de los creyentes, ellos continuaban, sin lugar a dudas, considerándose como cristianos. Si usted estudia la historia de la iglesia, se va a ver que siempre hay dos bandos, muchas veces se pelean. ¿Y los dos bandos qué dicen? Que ellos tienen la razón, ¿verdad que sí? Los dos tienen la razón. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo nos decía que no andemos en peleas inútiles? Era justamente por eso. El Señor no nos ha mandado a pelear y a debatir teologías contra los hermanos. Porque no nos ha llamado a descubrir hermanos. Es que si son o no. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Si no nos ha llamado a predicar el evangelio con el testimonio verdadero de nuestras vidas y con la palabra verdadera en nuestras bocas. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. No obstante, mis hermanos, vemos que el veredicto aquí del apóstol Juan es contundente en la segunda epístola, en la primera epístola. Dije segunda, ¿verdad? No es primera. Nunca habían sido de nosotros cristianos, no eran creyentes de verdad. De modo que su separación no hacía sino poner de manifiesto lo que siempre había sido la verdad en cuanto a ellos, en cuanto a estos anticristos. No eran de nosotros. Y esa es la enseñanza que Juan nos quiere dar. De todo esto se desprende que, por un lado, mis hermanos, los verdaderos creyentes jamás se separarán de Cristo, de la vid verdadera. ¿Pero qué? ¿Cómo es que no me separo? Si permanecen ¿en qué cosa? En la palabra. Por eso el enemigo, cuando obra, ¿cómo obra? Principalmente destruye ¿qué cosa? La palabra. No la destruye literalmente, sino que le agrega cosas o le quita cosas. ¿Sí se da cuenta que así obran? En todas las sectas van a ver que siempre esa es la razón. Ahí está la Biblia. Le agregaron cosas y le sacaron cosas. Como vimos en 1 de Juan capítulo 2, usa a falsos maestros, anticristos, que comienzan primero y principalmente con el ataque directo a la cabeza. ¿Cómo ataca a un predador? ¿Directo a qué? A la cabeza, a la yugular, al cuello, a la cabeza. Y nuestra cabeza es Cristo, que no es el verdadero Mesías, que solo es un ángel, que es un gran profeta, que no es el Hijo de Dios, sino un semidios o como un Dios, que no es un Dios encarnado, sino solo un Dios o solo un simple hombre. ¿Vio? Siempre atacan la figura y la persona y los hechos realizados por Cristo. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 2, en la Reina Valera, 1 de Juan capítulo 4 versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Y todo espíritu, o sea, espíritu aquí se refiere a todas las personas, pero siempre detrás de personas que hay espíritus. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ya está operando en el mundo. Aún hace 20 siglos decía esto Pablo, mis hermanos. Y ahora los cristianos andan hablando de amor y paz y que no sé qué, que todas las religiones llevan a Dios. No ofendamos a la gente. Hoy estaba viendo, bueno, están haciendo muchos cristianos boicot a las Olimpiadas, ¿no? Por todo lo que ustedes ya vieron, ¿verdad? Pero ahí había una deportista que era una brasileña, ¿no? Que es cristiana, que decía:
Y el lenguaje de señas, ¿lo vieron? No sé si lo vieron, que dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cómo ella toma el riesgo, ¿verdad?, de decirlo. Porque si lo diría en boca, pues la cortan. O sea, saben ustedes que no podemos hablar de Jesús. Cómo ella toma el riesgo, ¿verdad?, de ser penalizada por su país o por las autoridades de las Olimpiadas, o perder incluso su medalla ganada, ¿no? Pero ese es el espíritu del anticristo que está operando desde hace 20 siglos, mis hermanos. Fíjense, las traducciones modernas, algunas, las que yo cito muy seguido, porque para que se entienda mejor, la Reina Valera actualizada, en este versículo 3 dice, ya le quita la palabra que ha venido en la carne, aunque se sobreentiende, ¿verdad? Pero ¿para qué la quita, verdad? ¿Sí me entiende? ¿Para qué la quita? Porque es algo importante, ¿no? Que se sepa que Cristo es Dios encarnado, hecho hombre. Si no, ¿de qué vale la muerte de un simple hombre? Un pecador por otro pecador no puede lavar pecados. Y miren, y por otro lado, la única evidencia visible, es lo que nos enseña este pasaje, la única evidencia visible de que una persona es un creyente verdadero, es que permanezca en Cristo. Eso es lo que quiere decir también. Sin embargo, puesto que los falsos maestros pueden ser muy persuasivos, y sí que lo son, existe la posibilidad de que verdaderos creyentes se vean temporalmente atrapados por falsas enseñanzas, dando la impresión de que ellos no son creyentes en verdad. Muchos de aquí salimos de malas doctrinas, ¿verdad? ¿Costó o no costó salir de esa mala doctrina? Costó muchísimo. Pero cuando nos humillamos verdaderamente al Señor, ¿cómo el Señor nos liberó, verdad? Y nos guió a la sana doctrina. Gracias a Dios. Pero también hay aún algunos que terminan apostatando, que se enmarañan en esas falsas doctrinas, engañados por falsas enseñanzas de algún otro evangelio, de algún otro Cristo. Un evangelio diferente a lo que los apóstoles originalmente nos enseñaron. Por lo cual, mis hermanos, es preciso que todos escuchemos bien al apóstol Juan y prestemos mucha atención a la lección que quiere dejar en sus lectores, en nosotros. En Primera de Juan, vayamos de vuelta a Primera de Juan, capítulo 2, ahora versículos 24 y 25, en la Reina Valera, dice así, 24. Lo que habéis oído desde el principio, ¿desde cuándo? Desde el principio. Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Hay que permanecer en la palabra de Cristo. Porque fíjense, dice, no, pero esto no habla de cosas así, no de algo trascendental, espiritual, no. Si en el versículo 25, ¿qué dice? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tiene que ver con la vida eterna, mis hermanos. Tiene que ver con lo más trascendental que nos puede pasar a nosotros y a nuestras familias, la vida eterna. En el versículo un poco más abajo, en el 28, y dice así, y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay muchos que rechazan ahora la venida de Cristo. Yo no sé por qué, o qué leen, o a qué están avergonzados, o qué tienen que ocultar. Yo veo enteras congregaciones, de la que yo venía, ya les dije esa anécdota, ¿no? Cuando yo servía y el pastor me dijo bien claro, ¿por qué te vas? Y yo digo, mire, no es nada personal, sino que yo creo que lo que está escrito en la Biblia. Pues yo también, dice. Y yo le pregunté, la pregunta del millón, ¿Cristo vuelve? ¿Hay una segunda venida de Cristo? Y él me dijo, no, ya vino a tu corazón. Y yo me quedé, pues por eso no quiero discutir. Aquí queda. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Oro por usted y usted ore por mí.
Y ahí sí, ahí queda. Pero enteros seminarios enseñan eso, que ya no viene. Vayamos al final, una invitación. Ahora, de las 4 afirmaciones que vimos al principio, las 2 primeras fueron estas, ¿verdad? La de los que permanecen en Cristo y los que no permanecen en Cristo. Y ahora las 2 segundas es la tercera y la cuarta afirmación. ¿De qué afirmación? De la que hizo Jesús. Dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Es la relación que Él quiere que entremos. La relación de la vid verdadera, Jesucristo, y nosotros como ramitas, pámpanos. La tercera gran afirmación de esta serie es la siguiente, ¿no? En el versículo 7, ahí en Juan capítulo 15, ¿no? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Y ahí de los que dicen aleluya, ¿verdad? Declaro y decreto lo que sea. Declaro un Ferrari y un carrazo y una trocota. Declaro mil casas ahí en el acueducto. La mejor manera de entender esta gloriosa invitación, yo le llamo gloriosa invitación, es leerla juntamente con la cuarta afirmación que nos hace el Señor. La cuarta viene seguidamente después. Dice en el versículo 8. En esto, ¿en qué cosa? Es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Van juntos la tercera y la cuarta afirmación. La cuarta afirmación es fácil de comprender. En primer lugar, la marca de los verdaderos discípulos de Cristo es que, como ya hemos visto a partir de Juan 8:31, que dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. A partir de ahí dice, permanezcan. La cuarta afirmación, ¿en dónde? En la palabra de Jesús. Y al permanecer en su palabra, llevaremos, ¿qué cosa? Mucho fruto, dice. No poco fruto, dice mucho fruto. Y en segundo lugar, esta cuarta afirmación, no es difícil ver por qué el Padre es glorificado, honrado, cuando los discípulos de Jesús llevan mucho fruto. Después de todo, se nos dice al principio del capítulo que el Padre es el labrador, quien constantemente cuida de los pámpanos y los poda. ¿Se acuerda? De modo que igual que en el caso de la vid literal, cuando los pámpanos llevan una gran cantidad de fruto, no es por los méritos de los pámpanos, sino ¿por qué? Por el trabajo del labrador. Por cierto, debemos procurar que sea a Dios y no a nosotros mismos a quien se le atribuye el mérito por cualquier fruto espiritual que nosotros produzcamos, ¿verdad que sí? Mateo 5:16 en la Reina Valera. Mateo 5:16. Ahí el Señor, en su famoso Sermón del Monte, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, ahí está, su vida en justicia, en santidad, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No a ustedes, sino al Padre. Sin embargo, si la cuarta afirmación, aquí está, ahí viene el enlace, no se pierda. Si esta cuarta afirmación resulta tener un significado evidente y excelentísimo, ¿verdad? Cuando se interpreta estrictamente a la luz de ese contexto que acabamos de leer, la manera más segura de interpretar la tercera afirmación será también a la luz de su contexto, claro. La invitación a pedir lo que queramos y la promesa de que se nos concederá lo que pidamos no es naturalmente una invitación abierta a pedir todo cuanto se nos apetezca. ¿Cuántos entienden esto? Dame un nuevo coche, ¿Es malo, es pecado pedir eso? Claro que no. La invitación viene limitada con 2 condiciones y con esto vamos a entenderlo bien. ¿Viene limitada con qué? Con 2 condicionantes. En primer lugar, si permanecemos ¿en quién? En Cristo. Esa es la primera condicionante. Es decir, permanecer en una comunión íntima y estrecha con el Señor.
Y en segundo lugar, el segundo condicionante es si mis palabras permanecen en vosotros. O sea, se quedan grabadas en nuestro corazón. No que ¿se acuerda la parábola del sembrador que vimos también? Como aquí se va para allí, se va para allá, la del camino, la de los espinos, la de las rocas. No, como buena tierra. Recibimos la palabra, amén, amén, gracias Señor. Gracias por este manjar espiritual. No me gusta en mi carne, pero lo acepto porque viene de tu palabra, buena y exquisita. Lo acepto, Señor, y ayúdame, porque sí quiero, sí lo deseo. ¿Por qué? Porque ya ando en comunión con el Señor, ando junto al Señor, siento su presencia. Permanezco en una vida que lo busca, en oración, en alabanza, en una vida de adoración al Señor. Anhelo momentos de intimidad en su presencia. Pero todo sin olvidarme de esa segunda condicionante, su palabra inspirada. ¿Cuántos conocemos, hermanos, que nomás andan, ay, yo siento que es el Señor y siento, y andan en sentimientos, pero de palabra no quieren? No, pues sí. Juan 3:16. ya con eso tienen. No, la palabra dice que no nos queremos como bebés espirituales. Estas dos son las condiciones que deben de cumplirse para esa tercera afirmación. Ahora ya lo sabemos o ya lo hemos confirmado, ¿verdad? Lo que ya sabíamos. Si en nuestras devociones, en lo privado, ¿verdad? En lo íntimo, disfrutamos, subraye, ¿usted disfruta? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Disfruta de esa intimidad con el Señor? Es una pregunta importante, ¿verdad? Porque si no lo hace, no está cumpliendo ese condicionante, primeramente. Y el tema ahí no es cumplir o no una condicionante, sino el perderse del disfrute de esa comunión con Cristo. Pero miren, si en nuestras devociones íntimas, en lo privado, nosotros disfrutamos realmente esa comunión con el Señor, seremos cada vez más conscientes de su amor hacia nosotros. Vamos a entender cada vez más de su amor hacia nosotros. Y su amor nos dará más confianza para llevar ante Él nuestros deseos. Pero ¿qué debemos de pedir? Aquí necesitamos ser orientados. La devoción por sí sola y la determinación de buscar lo mejor no son suficientes, significa. O sea, yo ando en comunión con el Señor. ¿Eso es bueno? Disfruto de su presencia. ¿Eso es bueno? Claro que es bueno. Es fundamental, es la primer condicionante, dijimos. Pero con eso no es suficiente. Juan, el apóstol, y Santiago, su hermano, ¿recuerdan? Una vez le pidieron el privilegio al Señor de centrarse uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino venidero, ¿verdad? Le aseguraron a Cristo que estaban dispuestos a sufrir, como Él decía todo el tiempo, ¿verdad? Si les concediese esa petición. Era una petición de corazón de los hermanos Juan y Santiago. ¿Era buena? Claro que era buena. Mas sin embargo, Cristo tuvo que decirles que no sabían lo que pedían y que a Él no le correspondía conceder una petición así, y que esto no era necesariamente el propósito del Padre Celestial en la vida de ellos, de Juan y de Santiago. Eso está en Marcos capítulo 10, versículos 35 y 30 para el que anota. A fin de pedir bien, debemos dejar que su palabra permanezca en nosotros para corregir nuestros deseos que a menudo están mal enfocados, como Juan y Santiago. ¿Se lo entiende? Ellos estaban en la presencia del Señor. Bueno, ahí los disfrutaban, imagínense, diario, todo el día, 24/7 estaban con el Señor. Y yo no dudo de que estaban felices desde lo más profundo de su corazón. Añoraban estar con el Señor y estaban con el Señor. Pero no, con eso solo no alcanza. Necesitamos la palabra rectificadora del Señor, para que permanezca en nosotros, que la aceptemos en nuestro ser interior, para corregir nuestros pensamientos que están más veces mal enfocados que bien. Y para ir abriendo
nuestro entendimiento también a los propósitos de Dios. ¿Cuántos quieren saber los propósitos de Dios en su vida? ¿Verdad que todos? Todos queremos saber, ay Señor, ¿cuál es tu? No hay día que no le pregunto, Señor, ¿cuál es el propósito de hoy en tu vida? Y esta semana, ¿y qué vas a hacer aquí? Y en este congreso que vamos a ir, y en este campamento, Señor, ¿cuál es tu propósito? Y estamos en comunión y hablando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la que nos abre ese entendimiento. Si usted después se pone a leer la Biblia, ¿qué pasa? Señor empieza a hablar con usted. Abre los propósitos del Señor en nuestra vida, para que podamos entonces, ahora sí, primer y segundo condicionante ya amarrados, podamos ahora formular nuestras peticiones de acuerdo a ¿qué? A sus propósitos, porque ya lo conocemos. No solo estamos en su intimidad, sino que ya entendemos más su palabra. Habiendo dicho esto, no deja de ser maravilloso que se nos invite, mis hermanos. Fíjense, póngase a pensar, se nos está invitando a poder colaborar con el labrador en el cumplimiento de sus propósitos. ¿Usted se puso a pensar en eso? O sea, ¿qué podemos aportar al labrador, al Padre, que sea de beneficio? ¿Verdad que nada? Pero nos invita, Cristo nos invita, nos dice, los invito a que participen. Porque esto no es una obra nomás, yo te hago todo y tú eres como un bebito. No, yo quiero que madures y que crezcas. Yo te llevo de la mano en mis fuerzas, en mi poder. Yo soy Dios y ven conmigo. Yo te llevo de la mano. Y es una invitación maravillosa. A veces me deleito en esta invitación. Digo, ¿por qué tengo que yo participar de tu obra si tú eres Dios y yo no soy nada? Pero esa es la invitación magnífica que nos hace, mis hermanos. Después de todo, mientras somos nosotros, metafóricamente hablando, pámpanos de la vid, no somos pasivos trozos de madera, quiere decir, mis hermanos. Somos personalidades redimidas. A medida que permanecemos en Cristo y que sus palabras permanecen dentro de nosotros, las retenemos nosotros, renuevan nuestras mentes. En primer lugar, a la medida que hagamos eso, en primer lugar, nos daremos cuenta de ¿qué? De los defectos que hay en ¿qué? En nuestra personalidad. Es lo primero. Y el que diga que no, pues bueno, ya se parece mucho a Cristo. Pero no, lo primero que a mí cuando voy en esa renovación de la mente, lo primero que el Señor apunta son mis defectos. Otra vez aquí, y esto y lo otro. De como si vamos a la metáfora de vuelta de la vid, de esos nudos tan duros de los pámpanos que hay en la vid, que no dejan fluir la pulpa, ¿verdad? Por así decirlo, que merman nuestra capacidad para llevar fruto. Y al darnos cuenta de esto, de nuestros defectos, no es que, ay, mea culpa, ay, no, latigazos, nopal aquí y de rodillas a talpa. No, nos damos cuenta de esto, se nos invita ahora a colaborar con el labrador. Tú eres un pecador, ven a trabajar, mijo, no te quedes tirado, vente. A colaborar con el labrador, a pedir que estas cosas se vayan eliminando. ¿Qué cosas? Nuestro mal carácter, nuestras malas maneras, nuestros pecados morales, para que una mayor cantidad de fruto que haga redunde para la gloria de Dios. Amén. No se nos permite, mis hermanos, dictarle la manera en que lo ha de llevar a cabo el labrador, ¿verdad que no? Nosotros no le dictamos al labrador, de esta manera te quiero servir, pero aquí, no allá, o acá, o en este ministerio. Ya saben que pues yo nunca pedí ser pastor. Es lo último que yo le hubiese pedido al Señor. Pues yo sabía, porque conocían varios pastores y yo nunca decía, hasta me burlaba de ellos. Bueno, en el buen sentido de la palabra decía, no hombre, pobre les decía. Pero bueno, el llamamiento es espiritual. No se nos permite dictarle al labrador la manera en que él va a llevar a cabo la poda y la limpia
de toda la viña. Posiblemente el labrador escogerá métodos muy sorprendentes, no lo dude, y sí lo ha hecho en su vida. Y a veces también muy dolorosos. Él los permite. Tampoco se nos permite a nosotros, a los pámpanos, dictarle el tiempo que se va a tomar. O sea, olvide estas dos tipos de peticiones, los métodos para trabajar en su vida, para dar frutos, y el tiempo. Usted no le pida eso. No le pida eso. No es realista suponer que complejos hábitos, mis hermanos. ¿Qué cosa es lo primero que usted le tiene que pedir? Sobre sus hábitos. No es realista suponer que esos hábitos que usted ha arraigado durante años, durante décadas, desaparezcan de la noche a la mañana. Señor, ya no quiero pecar, ya me limpio y ya voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No. Así como te conozco, te va a llevar 2 décadas quizás. No, en un año yo la hago. Pero el Señor nos conoce mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí está, Él puliendo. Y yo, no, Señor, ¿por qué a mí tan lento? Mira, otros ya van no sé haciendo qué. Y los otros, y yo, mira, me tienes aquí. No se puede, que Él nos conoce mejor. Él sabe los tiempos y los métodos. Y son mejores que lo que nosotros pensamos. Pero podemos seguir pidiendo con la esperanza, mis hermanos, que nos ayude y nos pode y nos limpie, con la esperanza firme y la promesa contundente por parte de Dios de que nuestras peticiones no serán en vano, dice la palabra. Él hará lo que le pedimos cuando su voluntad nosotros la conozcamos y pidamos de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el fruto que se produzca como consecuencia de ello le traiga honra al Padre, nosotros tendremos el gozo de saber que hemos colaborado con Él para ese fin. Y eso, todo lo que hemos vivido esto, es lo más grandioso que nos puede pasar en la vida. A veces uno dice, no, que quiero crear una gran empresa, quiero ser presidente de la nación para acabar con la pobreza, quiero ganar una medalla olímpica. Yo qué sé, son todos deseos buenos, pero no hay mejor deseo que saberse colaborador del Padre. El gozo añadido de saber que nuestro fruto es evidencia, mis hermanos, también, que somos discípulos genuinos de Cristo. Porque usted como cristiano no debe de dudar de que es hijo de Dios. Es el diablo que le mete la duda. La evidencia, ya hoy la dijimos cuál es. Y hay un gozo añadido, mis hermanos, en donde usted sabe que es hijo de Dios. Naturalmente, si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, no solo pediremos aquello que nos ayude a nosotros, pediremos, y con esto cierro porque ya vamos a la próxima enseñanza a ver esto que sigue. Vamos a pedir no solo para nuestras cosas y nuestras familias, pediremos con el propósito de que los demás también reciban ayuda y bendición. Tal vez hasta más que nosotros. Hay un momento en donde pedimos más por los demás que por nosotros. Ahí usted va a saber que usted ha madurado en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nos limpia y nos poda, aunque nos duela a veces. Gracias por tratar con nuestro mal carácter, con nuestras malas maneras. Señor, sabemos que tú tienes paciencia. Sabemos que eres un labrador paciente y misericordioso. Pero también tu palabra no miente. Y tu palabra dice que hay pámpanos que se salen de la vid y se secan y son tirados y quemados. Señor, ayúdanos a permanecer en la vid verdadera, a la cual fuimos injertados por nuestra fe en tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y guíanos para que sigamos perseverando en esto, mi Dios, en que tu palabra no es cualquier palabra. No es cualquier verdad o una verdad entre muchas verdades, sino es la única verdad y el único camino de salvación, de trascendencia en la eternidad. No hay otro camino, Señor. Gracias por conocerlo.
Y gracias por poder ser colaboradores tuyos, Señor. De poder colaborar para dar fruto, aunque en verdad te estorbamos más a veces. Qué paciencia maravillosa hay en ti, mi Dios. Cuán bonitos son esas manos que nos podan y nos limpian. Señor, te agradecemos, Señor. Y te pedimos por todos los hermanos de esta y todas las congregaciones, mi Dios, para que tú sigas obrando en sus vidas y en sus familias. Y sean bendición de aquí hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Él merece toda la gloria.